Navidad de 1895. Copos de nieve danzan sobre las montañas Blue Ridge, cubriendo un secreto arquitectónico sin igual. Más allá de los portones de hierro forjado se alza una estructura que desafía la simple palabra casa. Un palacio que se extiende por 4 acres bajo un solo techo. 35 habitaciones, 65 chimeneas. Imponente. Sí, pero eso es solo lo que los ojos pueden ver. Detrás de estos muros imponentes existe un mundo oculto. Cientos de manos invisibles, enormes salas de calderas, interminables pasillos para el personal, montañas de carbón y sistemas de vapor. Las deudas se acumulan como una avalancha invernal. Después vienen los impuestos, la Gran Depresión, salones vacíos. Para mantener vivo el sueño, la familia debe abrir su santuario privado a las multitudes, transformando un hogar en museo, sacrificando la paz por el turismo. Y hay mucho más: liderazgo femenino visionario, decisiones audaces y un precio que ninguna postal jamás mostrará. ¿Puede la belleza hacerte eterno si lentamente consume tu existencia? La pregunta fundamental sigue siendo: ¿quién pagó realmente por Biltmore? ¿Y cuánto cuesta mantener este colosal sueño hoy? Amanece en la Navidad de 1895. Las montañas Blue Ridge custodian la nieve como un secreto ancestral. El aire tiene sabor a leña y pino silvestre. Más allá de Asheville, Carolina del Norte, atravesando bosques que se extienden por kilómetros, una carretera privada asciende, portones de hierro custodian el camino, una curva ascendente, y entonces aparece una residencia que rechaza ser llamada simplemente casa. Se eleva desde la ladera como un fragmento del Loira francés trasplantado a América. Muros de piedra caliza, techos inclinados de pizarra, torres y torrecillas que capturan la luz invernal. 4 acres bajo un solo techo, 35 dormitorios, 65 chimeneas, un salón de banquetes cuyo techo se eleva a casi 21 metros. Una biblioteca con aproximadamente 10.000 volúmenes. Bajo la piedra y el roble, una maravilla tecnológica para 1895. Iluminación eléctrica en todas las habitaciones, ascensores, calefacción central alimentada por enormes calderas, sistemas de refrigeración, alarmas contra incendios y botones de llamada integrados en la carpintería de las estancias principales. Las cifras indican magnitud, pero no transmiten la sensación abrumadora. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Párate en el vestíbulo principal y mira hacia arriba. 3 pisos de piedra tallada, un techo abovedado con detalles intrincados de roble tallado, mármol pulido bajo tus pies, vitrales filtrando la luz invernal. La arquitectura está diseñada para impresionar, para anunciar que has ingresado a algo deliberadamente extraordinario. Recorre las salas de exposición, la biblioteca, el jardín de invierno con su techo de cristal y fuente central, el comedor con su triple chimenea, y descubrirás la otra cara de la moneda. Detrás de la belleza está la infraestructura necesaria. En las profundidades del sótano, salas de calderas del tamaño de pequeñas fábricas queman toneladas de carbón para alimentar el sistema de calefacción. Maquinaria industrial en funcionamiento constante. Los almacenes guardan meticulosamente la ropa de cama, porcelana, cristalería y platería. Las cocinas no están diseñadas para una familia, sino para una operación a gran escala. Ahí están los aposentos del personal y su comedor. Escaleras de servicio, estrechas y sin ornamentos, ocultas de los invitados. Largos corredores pintados de verde institucional e iluminados con bombillas desnudas. Estos pasajes forman un segundo sistema circulatorio a través del edificio. El personal se mueve por estas arterias sin ser visto, asegurándose de que los fuegos estén encendidos antes del amanecer, el agua caliente fluya antes de que alguien despierte y el desayuno aparezca cuando se desee. Biltmore emplea a más de 100 personas, criadas, lacayos, cocineros, mayordomos, mozos de cuadra, jardineros, guardabosques, conductores, ingenieros eléctricos para mantener el cableado y los generadores, fontaneros para el complejo sistema de tuberías. Cada puesto tiene un propósito específico. Elimina uno y el mecanismo entero se tambalea. El costo de mantener Biltmore funcionando es astronómico. El carbón llega por toneladas. Los suministros se compran al por mayor o se producen en la finca. Los salarios salen cada semana. El mantenimiento nunca cesa. Una estructura de este tamaño siempre requiere atención. Pizarras con goteras, grietas finas en el yeso, tuberías que ceden con el frío intenso. Solo la planta de calefacción requiere revisiones diarias y mantenimiento estacional. La Navidad de 1895 representa un triunfo momentáneo. La música resuena en el jardín de invierno, guirnaldas y velas adornan los salones. Los invitados llegan en tren y luego viajan en carruaje por el sinuoso camino. Al anochecer, el edificio resplandece con luz eléctrica,
un faro contra las montañas. Por unos días, el sueño parece completo, pero bajo la celebración, una silenciosa presión comienza a formarse. La casa es magnífica, pero también es una máquina que consume recursos a un ritmo difícilmente sostenible. La belleza es real, el costo es real, juntos dictarán cada decisión futura. Una pregunta no expresada, presente esa mañana y cada año más acuciante, comienza a tomar forma. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Para entender lo que vendría después, debemos entender quién creó este lugar y por qué. George Washington Vanderbilt II nació en 1862 en el seno de la familia más acaudalada de Estados Unidos. Su abuelo Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, construyó un imperio de transporte que comenzó con barcos de vapor y luego ferrocarriles. La fortuna era impresionante. Cuando George recibió su parte, el apellido Vanderbilt significaba poder, influencia y riqueza a una escala que pocas familias americanas habían alcanzado jamás. Pero George era diferente a sus hermanos. Mientras ellos construían palacios en Newport y Nueva York, organizaban fiestas espléndidas y buscaban la aprobación social, George se refugiaba en los libros. Era tímido, de voz suave, incómodo entre multitudes. Según se cuenta, hablaba 8 idiomas. Sus pasiones eran el arte, la literatura, la horticultura y la silvicultura. Coleccionaba volúmenes raros con la misma intensidad que otros dedicaban a los caballos de carreras. Viajaba frecuentemente, principalmente a Europa, estudiando arquitectura, visitando grandes propiedades y observando cómo edificios y tierras podían funcionar como un todo armónico con propósito. A mediados de sus 20 años, había decidido algo que sus hermanos no buscaban. No una propiedad para recibir invitados, sino un retiro privado, un lugar para leer, reflexionar, gestionar científicamente bosques y vivir tranquilamente rodeado de belleza y orden. La pregunta era, ¿dónde? En 1888, George visitó Asheville, Carolina del Norte, con su madre. La ciudad estaba situada en un valle rodeado por las montañas Blue Ridge. El aire era fresco y limpio, un atractivo para los adinerados del norte que escapaban del calor estival. El paisaje era dramático. El ferrocarril Southern Railway se había extendido recientemente a la zona, permitiendo el acceso sin la masificación. George quedó cautivado. Comenzó a comprar tierras, no una pequeña parcela para una cabaña de verano, sino miles de acres. Adquirió parcelas, granjas, laderas boscosas, campos erosionados que habían sido talados o agotados por cultivos descuidados y luego abandonados. Al final, sus propiedades superaban los 125.000 acres, casi 200 millas cuadradas, una superficie mayor que muchos principados europeos. El plan fue tomando forma gradualmente. George quería una casa que combinara la tradición arquitectónica europea con la tecnología americana moderna, lo suficientemente grandiosa para albergar su arte y biblioteca, pero práctica, una residencia para todo el año, no un ornamento estacional. Quería que la finca fuera autosuficiente. Granjas para producir alimentos, bosques gestionados según principios científicos para producir madera sin destruirlos, un modelo de lo que la gestión disciplinada podía lograr. La visión era ambiciosa, la visión también era costosa. George entendía que la fortuna familiar, cuidadosamente invertida, producía un flujo confiable de ingresos. En 1888, parecía razonable creer que podía financiar tanto la construcción como las operaciones continuas. El presupuesto inicial para la casa se estimó en aproximadamente $5 millones, más de 100 millones en términos actuales, y eso fue solo el comienzo. Para materializar su idea, George necesitaba experiencia que no poseía. Necesitaba arquitectos, paisajistas, ingenieros y administradores, personas que pudieran traducir su intención en piedra, madera, agua, caminos y sistemas funcionales. Se dirigió a 2 hombres cuyos nombres se volverían inseparables de la historia de Biltmore. El primero fue Richard Morris Hunt, el arquitecto más destacado de América. Formado en la École des Beaux-Arts de París, siendo el primer estadounidense en hacerlo, Hunt diseñó mansiones para la élite neoyorquina, fusionando formas del Renacimiento francés con construcción moderna. Comprendía la escala y la proporción, y cómo hacer que un edificio pareciera a la vez histórico y contemporáneo. Cuando George se acercó a él para hablar sobre Biltmore, Hunt tenía más de 60 años, en la cima de su profesión y reputación. El segundo fue Frederick Law Olmsted, el arquitecto paisajista detrás de Central Park y docenas de otros proyectos monumentales. Olmsted tenía 70 años cuando George lo contrató. Su filosofía era firme. El paisaje no es decoración, es un sistema vivo. Plantas, agua, topografía, suelos y vistas deben trabajar juntos. El objetivo no era conquistar la naturaleza, sino revelar su potencial mediante intervención informada y paciente. Juntos, George, Hunt y Olmsted formaron el equipo central. El sueño tenía un visionario, ahora tenía diseñadores.
El siguiente paso era construir, lo que exigiría recursos, logística y mano de obra humana a una escala que Carolina del Norte nunca había presenciado. Construir Biltmore nunca fue cuestión de contratar contratistas y esperar. La escala de la visión de George exigía una planificación casi militar. Richard Morris Hunt llegó a Asheville y aceptó el desafío de inmediato. El sitio, una meseta sobre el río French Broad, rodeado de montañas, era dramático pero remoto. Los proveedores locales no podían ofrecer ni la calidad ni la cantidad requeridas. No había talleres para trabajos intrincados en metal, piedra tallada o yeso ornamental. Incluso el transporte era insuficiente para trasladar materiales desde fuentes distantes hasta la cima. La respuesta de Hunt fue metódica. Diseñó la casa en un estilo de castillo francés, basándose directamente en precedentes históricos como Blois y Chenonceau. Las proporciones se calcularon cuidadosamente. La fachada equilibraba simetría con variedad dinámica. Torres en las esquinas anclaban la composición. Un porte-cocher proporcionaba un refugio cubierto para la llegada. En el interior, el plano guiaba a los visitantes desde grandes espacios públicos, vestíbulo, salón de banquetes, biblioteca, hasta espacios familiares progresivamente más íntimos en los pisos superiores. La belleza cumplía con la función. Cada ornamento reforzaba una línea estructural, enmarcaba una vista o clarificaba la circulación. Hunt también sabía que la belleza no significaba nada si no se podía construir correctamente. Sus dibujos especificaban materiales con precisión: piedra caliza de Indiana para paredes exteriores, duradera, resistente a la intemperie y susceptible de talla, roble para carpintería interior y suelos, mármol para chimeneas y acentos, cobre para el techo. Cada pieza estaba numerada, cada dimensión verificada. A esta escala, un error no era una mancha, sino una calamidad. Frederick Law Olmsted enfrentó un campo de batalla diferente. Su primera inspección lo dejó consternado. Décadas de tala y agricultura negligente habían despojado los delgados suelos montañosos. Las laderas estaban marcadas por la erosión. Los arroyos corrían turbios. Los bosques nativos, que alguna vez fueron densos con castaños, robles y tulipanes, habían sido talados o despejados para cultivos que rápidamente agotaron el suelo. El paisaje estaba ecológicamente herido y visiblemente agotado. El enfoque de Olmsted fue restaurativo. Se negó a rodear una mansión con adornos artificiales y llamarlo paisaje. Se propuso sanar la tierra. Su plan contemplaba reforestación masiva, cientos de miles de árboles colocados deliberadamente, priorizando especies nativas. El control de la erosión vendría a través de plantaciones en terrazas de contorno y cubiertas vegetales. El camino de acceso, de aproximadamente 3 millas de largo, serpentearía suavemente a través del bosque en recuperación, revelando vistas en secuencia medida y anticipación creciente. Cerca de la casa, jardines formales proporcionarían estructura y color. Más allá de ellos, un bosque productivo gestionado demostraría que la belleza y la productividad podían coexistir. Ambos entendían que la visión requería infraestructura. George aprobó el gasto. Se construyó un ramal privado del Southern Railway directamente al sitio. Un horno de ladrillos en la propiedad produjo millones de ladrillos para paredes interiores y chimeneas. Un aserradero convirtió la madera en suelos, paneles y molduras. Un taller de piedra labró bloques de piedra caliza. Se construyeron viviendas temporales para los trabajadores. En el momento álgido, más de 1000 hombres trabajaban en la colina. La fuerza laboral era diversa. Canteros de Italia aportaron técnicas de construcción y montaje del viejo mundo. Carpinteros de Asheville y las montañas circundantes trabajaron con las maderas duras de la región para dar forma a los interiores. Ladrilleros, yeseros, pintores, vidrieros y trabajadores del metal añadieron sus disciplinas. Para muchos locales, significó un salario constante en un trabajo como nunca antes habían visto en la región, con un ritmo que exigía precisión sin tolerar descuidos. Durante 5 años, esto fue una ciudad temporal sostenida por el dinero de Vanderbilt, y luego, cuando la casa estuvo lista, se dispersó. Para 1894, la estructura estaba sellada. El techo, con paneles de cobre cuidadosamente solapados, estaba colocado, destinado a adquirir esa pátina verde azulada con el tiempo. En el interior, los yeseros cerraban paredes. Los pintores aplicaban capa tras capa sobre molduras y techos. Los electricistas probaban circuitos. Los fontaneros comprobaban tuberías a presión. Los colocadores de azulejos se trasladaban de un baño a otro. Se encargó mobiliario a talleres y fabricantes. Se adquirió o trasladó arte desde la colección de George. Los libros salían de cajas y se colocaban en estanterías. La Navidad de 1895 era la fecha límite. La casa debía recibir invitados. Y así fue. Pero incluso mientras llegaban los últimos invitados, otra parte de la visión de George apenas comenzaba, la parte diseñada para durar más que la propia casa. El bosque necesitaba atención. Aquella primera Navidad,
George estaba en su biblioteca, rodeado por aproximadamente 10.000 volúmenes, y miraba hacia un terreno que le preocupaba. En las cercanías el trabajo de Olmsted prosperaba. El camino de acceso serpenteaba entre un bosque cuidadosamente restaurado. Los jardines formales proporcionaban estructura y color. Pero más allá de ese círculo cultivado, la vasta propiedad contaba una historia más dura de décadas de daños. Las montañas habían sido taladas descuidadamente. Las madereras se llevaban los mejores troncos y dejaban que el resto se pudriera o ardiera. Los agricultores despejaban empinadas laderas para maíz y tabaco, cultivos que agotaban el suelo en pocas temporadas, y luego abandonaban los campos cuando los rendimientos colapsaban. La erosión había formado barrancos en las laderas. Tras cada tormenta los arroyos corrían marrones de sedimentos. El bosque nativo, que alguna vez fue rico en castaño americano, una especie fundamental para la vida silvestre y valiosa por su madera, estaba fragmentado y en declive. George quería algo más que una vista atractiva. Quería un bosque vivo y productivo, prueba de que la ciencia podía restaurar tierras maltratadas mientras generaba ingresos estables. Un bosque bien gestionado podría ayudar a compensar los costes operativos de la finca. Para ello necesitaba un nuevo tipo de experiencia. Necesitaba un silvicultor. Había un problema. En Estados Unidos la silvicultura como profesión apenas existía. Europa, especialmente Alemania, había practicado la gestión forestal científica durante generaciones, con escuelas, especialistas formados y métodos probados. América tenía leñadores y magnates madereros. La diferencia era fundamental. La tala extraía y seguía adelante. La silvicultura gestionaba a largo plazo. George consultó a Olmsted, quien recomendó a un joven estadounidense recién regresado de estudios europeos, Gifford Pinchot. Pinchot tenía 26 años cuando George lo contrató en 1892, incluso antes de que la casa estuviera terminada, y estaba ansioso por aplicar métodos europeos en suelo americano. Pinchot inspeccionó la propiedad y vio tanto un desastre como una oportunidad. El desastre era el estado del terreno. La oportunidad era la escala. Aproximadamente 125.000 acres ofrecían espacio para experimentar y adaptar métodos europeos, y para modelar lo que la silvicultura estadounidense podría llegar a ser. Su enfoque fue sistemático. Primero realizó un inventario completo. ¿Qué especies estaban presentes? ¿Dónde había rodales saludables? ¿Dónde estaba arraigando la regeneración natural? ¿Qué áreas estaban más degradadas? El estudio duró meses. Las cuadrillas recorrieron parcela tras parcela, marcando árboles y registrando mediciones. Luego vinieron las decisiones de gestión. Pinchot introdujo la tala selectiva. En lugar de despejar laderas enteras, los equipos cortarían los árboles maduros listos para la serrería, dejando que los ejemplares jóvenes crecieran hasta el dosel. Esto mantenía la cobertura forestal, reducía la erosión y protegía rendimientos futuros. Estableció cortafuegos para evitar que los incendios forestales se descontrolaran. En las zonas más degradadas, implementó la reforestación, plantando miles de plántulas de pino blanco, tulipán amarillo y roble, elegidos por su idoneidad local y valor comercial. Este era trabajo práctico, no decoración. Pinchot contrató a hombres locales para plantar, aclarar y realizar quemas controladas que eliminaban el combustible del sotobosque y reducían el riesgo de incendios. Abrió caminos y senderos para acceder a zonas remotas. Probó técnicas y mantuvo registros. Los bosques de Biltmore se convirtieron en un laboratorio viviente. Pinchot no permaneció mucho tiempo. En 1895, aceptó un cargo federal y eventualmente se convertiría en el primer jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos. Biltmore había sido su campo de pruebas. Las prácticas refinadas aquí moldearían la política nacional durante décadas. George lo reemplazó con Carl Schenck, un silvicultor formado en Alemania con tanto rigor académico como experiencia de campo. Schenck continuó el programa y lo llevó más allá. En 1898, fundó la Biltmore Forest School, la primera escuela forestal de América. Los estudiantes vivían en la propiedad y aprendían haciendo, marcando árboles para la cosecha, calculando volúmenes de madera, trazando caminos, realizando quemas prescritas, estudiando suelos y diagnosticando enfermedades arbóreas. La escuela funcionó durante 15 años y formó a cientos de silvicultores que llevaron la gestión científica por todo el país, algunos a agencias estatales y federales, otros a tierras forestales privadas. Una idea simple comenzó a difundirse. Los bosques podían ser productivos y sostenibles, y el cuidado deliberado superaba la explotación a largo plazo. Podría argumentarse que este fue el logro más importante de George. La casa deslumbraba a los visitantes. El bosque cambió una industria, pero tanto la casa como el bosque requerían financiación constante, que aún dependía de la capacidad de pago de George, y las facturas seguían llegando. La Navidad de 1895 llegó con nieve y expectación. La casa estaba lista.
Los fuegos ardían en las chimeneas. La luz eléctrica bañaba las habitaciones. El jardín de invierno bajo su techo de cristal y con su fuente central tenía vegetación de temporada. La mesa del banquete estaba preparada para los invitados. La música se extendía por los pasillos. Para George, ese fue el momento en que la visión se volvió tangible. Los invitados llegaban en tren a Asheville y luego en carruajes por el camino serpenteante. El efecto era intencionado. Vislumbres a través de los árboles y luego la fachada completa revelada de repente. Entraban bajo el porte-cocher y accedían a un espacio diseñado para impresionar. El vestíbulo de entrada elevado 3 pisos, muros de piedra, roble tallado, vidrieras, suelos pulidos. La escala anunciaba que habían entrado en algo extraordinario. George era un anfitrión tranquilo. No imitaba los excesos de Newport de sus hermanos. Las reuniones en Biltmore eran más pequeñas y consideradas. Los visitantes exploraban la biblioteca con su escalera oculta y libros raros. El jardín de invierno con plantas tropicales floreciendo bajo vidrio en pleno invierno. El salón de banquetes cuyo techo se elevaba aproximadamente 21 metros, la bolera en el sótano y la piscina cubierta. Lo que impresionaba tanto como la arquitectura era la tecnología. Interruptores que proporcionaban luz instantánea, ascensores que se deslizaban entre pisos, agua caliente en cada baño, calefacción central que moderaba la temperatura de un edificio del tamaño de un pequeño museo. Bajo la celebración, la realidad práctica nunca abandonaba la sala. La casa exigía atención constante. Más de 100 empleados mantenían Biltmore funcionando. Las doncellas limpiaban, cambiaban la ropa de cama y cuidaban el acabado de cada superficie. Los lacayos servían comidas, avivaban fuegos y respondían a los botones de llamada. Los cocineros alimentaban a la familia y al personal. Las lavanderas lidiaban con montañas de sábanas y ropa. Los ingenieros atendían calderas y equipos eléctricos. Los jardineros mantenían los jardines y el camino de entrada en orden. Los mozos de cuadra gestionaban caballos y carruajes. Los guardabosques vigilaban el bosque. Cada trabajador recibía un salario. Cada departamento consumía suministros. El carbón llegaba en vagones para alimentar las calderas. Los suministros se compraban a granel o se cultivaban y procesaban en las granjas y lecherías de la finca. El mantenimiento nunca cesaba. Una estructura tan grande siempre tenía una pizarra que recolocar, y eso que reparar, una tubería que reemplazar, un circuito que diagnosticar. Cada reparación requería manos expertas y materiales específicos. Los costos operativos mensuales eran considerables. George lo había previsto. Su porción de la fortuna Vanderbilt provenía de ferrocarriles, bienes raíces y finanzas. Por cualquier medida era sustancial. La pregunta era si era suficiente. George llevaba una contabilidad meticulosa. Los libros de cuentas en los archivos lo detallan todo. Salarios, carbón, alimentos, reparaciones, impuestos, seguros. Las cifras son precisas y desalentadoras. Los aspectos productivos de la finca estaban destinados a soportar parte de la carga. Las lecherías producían leche, mantequilla y queso. Huertos e invernaderos suministraban verduras durante todo el año. Los huertos proporcionaban fruta. El bosque, bajo Schenck y sus estudiantes, comenzaba a generar ingresos por madera. Estas fuentes eran importantes, pero no podían igualar el costo de mantener la propia casa. George creía que podía mantener el equilibrio. Tenía recursos y determinación. Amaba Biltmore, el silencio de la biblioteca, las vistas de la montaña, la prueba de que la silvicultura científica podía sanar la tierra. Era retiro, vocación y legado a la vez. Sin embargo, la presión era real. Cada mes traía facturas, cada mes se destinaban fondos para cubrirlas. La casa era magnífica, pero también era una máquina que consumía dinero a un ritmo que incluso la riqueza Vanderbilt podría no sostener eternamente. La respuesta de George fue la disciplina. Evitaba la ostentación, limitaba las listas de invitados, invertía en productividad, ampliando granjas, refinando el trabajo forestal, buscando eficiencias donde pudiera encontrarlas. La esperanza era simple. Con el tiempo, la finca se mantendría más por sí misma. Durante aproximadamente una década, el equilibrio se mantuvo. La casa funcionaba. Los bosques mejoraban. Surgió un asentamiento más allá de las puertas. Un pueblo construido para alojar a los trabajadores y proporcionar servicios se convirtió en una comunidad ordenada con iglesia, escuela, tiendas y cabañas. Los salarios eran justos según estándares contemporáneos, la vivienda decente, la gestión paternalista pero, para la época, comparativamente progresista. La finca parecía estable, el sueño parecía sostenible. Entonces, fuerzas fuera del control de George comenzaron a cambiar las matemáticas. Los años posteriores a esa primera Navidad se asentaron en un ritmo. George nunca quiso que Biltmore fuera puramente ornamental. Desde el principio su visión incluía productividad. La finca sería hermosa, sí, pero también sería funcional. Las granjas suministrarían alimentos, los bosques producirían madera,
La tierra ayudaría a pagarse a sí misma, o al menos asumiría una parte significativa de su propio mantenimiento. Las granjas se expandieron constantemente. La lechería creció hasta convertirse en una de las más grandes de Carolina del Norte. Vacas Jersey pastaban en los prados junto al río French Broad. La leche se procesaba in situ, parte para la casa y el personal. El resto se vendía en Asheville. La mantequilla y el queso proporcionaban ingresos estables. La calidad se mantenía alta porque George insistía en prácticas sanitarias modernas y cuidado adecuado de los animales, aún poco comunes en gran parte del sur rural. Los huertos y los invernaderos alimentaban las cocinas durante todo el año. Tomates, lechugas, pepinos, judías, raíces almacenadas para el invierno. Los huertos daban manzanas, melocotones y peras. Cerdos y gallinas proporcionaban carne y huevos. El objetivo era la autosuficiencia práctica, reduciendo la dependencia de proveedores externos y precios volátiles. En el bosque, Schenck mantuvo el programa forestal en marcha. La tala selectiva proporcionaba un flujo constante de madera para los aserraderos locales. No era espectacular, pero sí constante. Más importante aún, el bosque se estaba recuperando. La erosión disminuyó a medida que regresaba la cobertura del suelo. La vida silvestre volvió. Las parcelas reforestadas en la década de 1890 maduraron hasta convertirse en rodales jóvenes y sólidos. Biltmore Village, la comunidad que George construyó junto a la entrada principal, se convirtió en un pequeño modelo de desarrollo planificado. Richard Sharp Smith, arquitecto supervisor de Hunt, adaptó el estilo inglés a cabañas de ladrillo y estuco con techos de pizarra y proporciones humanas, una iglesia, una escuela, un hospital, tiendas para bienes y servicios para trabajadores y sus familias. La política laboral de George era paternalista pero relativamente progresista para su época. Los salarios llegaban puntualmente. La vivienda se mantenía en buen estado. La escuela educaba a los trabajadores y sus hijos sin costo. Había atención médica disponible. George creía que los trabajadores bien tratados eran más productivos y leales. Era tanto buen negocio como caridad. Si te fascinan estas mansiones históricas, suscríbete ahora y déjame en los comentarios qué propiedad legendaria deberíamos explorar a continuación. Tu apoyo hace posibles estas investigaciones detalladas.